El día de hoy vamos a hablar acerca de los hidróxidos. Entonces, en primer lugar, para trabajar con los hidróxidos tenemos que reconocer lo que es la función orgánica. ¿Qué pasa con esto? Todos los hidróxidos se van a identificar por la siguiente ecuación. Entonces, en primer lugar, voy a tener un óxido básico y lo voy a mezclar ¿con qué? Con agua. ¿Qué nos va a producir esto? Esto nos va a producir. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿listo? Siempre la fórmula general de los hidróxidos va a ser la siguiente. Va a ser un metal, ¿listo? Y después de eso vamos a tener al grupo OH, ¿listo? Este grupo OH es el grupo funcional hidróxido, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Este camino que tenemos acá, este primer camino, es el camino, digámoslo así, complicado para poder trabajar con los hidróxidos. Entonces, para esto se tiene un segundo camino que es el siguiente. Vamos a realizar como cuando estamos trabajando con los óxidos, que teníamos el metal y siempre se iba a trabajar con el oxígeno con un valor de -2. Esto era para los óxidos, pero en el caso de los hidróxidos resulta que vamos a trabajar con todo el grupo funcional OH, pero con una valencia de -1. Entonces podemos realizar diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra tabla como referencia y entonces vamos a tener a un elemento como el litio. Entonces tenemos el litio y pues el litio, ¿listo? Se encuentra en este lado de la tabla, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El litio se encuentra en el grupo 1, él va a trabajar con +1. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Recuerden que este positivo significa que él cede un electrón, mientras que tenemos el grupo OH, ¿listo? Y va a trabajar con -1. ¿Qué va a pasar? Tenemos que hacer el cruce y hay que recordar nuevamente que este unito en su valor positivo siempre va a venir acá. O sea que vamos a tener el litio, listo, con un hito, y este 1 va a ser tanto para la O como para la H. Entonces vamos a tener que va a ser OH. ¿Qué va a pasar? De ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional el nombre de este señor va a ser hidróxido de litio. ¿Listo? Ok. Ahora nosotros tenemos que mirar lo siguiente. Resulta que cuando yo estoy trabajando con una sola valencia, o sea, con un solo estado de oxidación, siempre voy a trabajar con D. Entonces yo puedo mirar y empezar a hacer una, digámoslo así, referencia. Los señores que se encuentran en este pedazo de la tabla, ¿listo? Que son los grupos 1 y 2, y por acá, por ejemplo, este señor que es el aluminio, estos señores siempre van a trabajar con D. El D se va a colocar en la mitad. Hidróxido de, hidróxido de, hidróxido de. ¿Listo? Eso por un lado. Mientras que todos los elementos que tengo en esta zona de acá, ¿listo? Algunos que se encuentran por aquí, por así, por acá decirlo, ok, todos estos señores no van a trabajar con D. O sea, D no se utiliza. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque resulta que estos elementos tienen otros valores. Dentro de esos valores, entonces nosotros podemos encontrar, ¿sí? Cositas como, tengo el cobre, que tiene dos valencias, ¿listo? O sea que, por ejemplo, yo puedo decir que esta de acá es oso y esta de acá es ico. Y todas estas señoritas van a trabajar de esta manera. O sea que voy a tener el menor valor con oso y el mayor valor con ico. Entonces podemos hacer un ejemplo de esto. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el elemento que es el oro. ¿Listo? El oro es AU. Entonces nos dicen que el oro trabaja con +1 y trabaja con +3. Entonces vamos a trabajar con +3. Y tenemos el grupo OH que va a trabajar con -1. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Hacemos el cruce. Cuando nosotros estamos realizando el cruce, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Este 1 va a venir acá al AU. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este 3 va a afectar tanto a la O como a la H. Entonces lo que nosotros hacemos es que abrimos un paréntesis, colocamos el OH y colocamos un 3. ¿Qué significa esto? Que este 3 afecta tanto a la O como a la H. ¿Ok? Sino que esta es una manera en la que podemos simplificar en lo que es el aspecto de la química. Nombre de este señor en la tradicional, siempre vamos a arrancar con la palabra hidróxido. ¿Listo? Pero nos dicen que no vamos a utilizar el D. Como estamos trabajando con 3, entonces no se va a llamar órico. ¿Por qué razón?
Porque resulta que nosotros tenemos esta terminación de acá. Y estas siglas vienen de qué? Vienen del latín. Entonces vamos a utilizar esta áurico. ¿Ok? ¿Listo? Áurico va a ser el nombre de quién? De este hidróxido. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con un elemento cualquiera, podemos trabajar, por ejemplo, con el calcio. El calcio está en el grupo 2. El calcio solamente tiene un valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre nosotros tenemos que empezar a hacer la revisión de dónde están los elementos en la tabla. Resulta que el calcio se encuentra acá. Cuando se encuentra acá en los primeros grupos siempre va a ser D. Entonces nosotros realizamos el hidróxido correspondiente. Hacemos el cruce y nos damos cuenta que tenemos Ca y vamos a tener por acá OH y este 2, porque lo utilizo siempre que tenga más de 1, entonces inmediatamente voy a utilizar paréntesis y esto va a ser 2. ¿Qué va a pasar? Como se encuentra en este lado de acá de la tabla, este señor se va a llamar, según la nomenclatura tradicional, se va a llamar hidróxido, ¿listo? De calcio, ¿listo? Y este es el nombre que tienen estos hidróxidos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues la nomenclatura. Entonces, donde no utilizo D, que es esta zona de acá, toda esta zona que tengo acá, siempre voy a tener valores que van a ser oso o valores que van a ser ico. ¿Listo? En ningún caso no existe ningún hidróxido que sea, por ejemplo, per-ico. ¿Ok? Ni va tampoco a existir ningún hidróxido que vaya a ser hiposo. Esa es la denominación que nosotros tenemos para los hidróxidos. ¿Listo? Y eso es lo que hemos visto de hidróxidos. Muchas gracias.